Fundación Tecnológica Colombo Germana, UCG Virtual. Innovamos para tu aprendizaje. Vamos a hacer B menos C. La resta la podemos expresar siempre como una suma. Vamos a decir que el resultado se va a llamar M vector y va a ser igual al vector B más el inverso del vector C, es decir, menos C vector. El vector C tiene por componentes x0 y y menos 2, es decir, que el vector inverso va a tener por componentes x0 y en y 2. Bien, ahora vamos a realizar el álgebra por medio de sus componentes. El vector m tiene su componente en x, que es igual a la componente en x del vector b más la componente en x del vector menos c. La componente en x del vector b es menos 2.5, menos 2,5, y la componente en x del vector menos c es 0. Eso es igual a que la componente en x del vector m es menos 2,5. Ahora, la componente del vector m en y es igual a la componente del vector b en y más la componente en y del vector menos c. Eso es igual a la componente en y del vector b es 4,33 más la componente en y del vector menos c es 2. Eso nos queda que la componente en y del vector m es 6,33. Ya con estos dos valores podemos hallar la magnitud del vector m, que es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, igual a la raíz cuadrada de la componente en x es menos 2.5 más la componente en y, que es 6,33. Eso es aproximadamente la raíz cuadrada de 46,32, y al hallar raíz cuadrada tenemos aproximadamente 6,8, es decir, el vector m tiene como magnitud 6,8 aproximadamente. Restándonos el ángulo. El ángulo es igual a la tangente inversa de la componente de m en y sobre la componente de m en x. La componente de m en y es 6,33 sobre la componente de m en x, que es menos 2,5. Es igual a tangente a la menos 1, 6.33 dividido en menos 2.5 me da tangente a la menos 1 de menos 2,532. Eso es igual, tangente a la menos 1 de este valor es aproximadamente menos 68,448. Al pasar este dato a sexagesimal para hallar nuestro ángulo, nos dice que el ángulo es de menos 68 grados. Este ángulo estaría ubicado en el cuarto cuadrante, pero si estudiamos nuestras componentes, claramente nos damos cuenta que nuestro vector resultado está en el segundo cuadrante. Para hallar el ángulo que debe ser, vamos a sumar 180 grados. 180 menos 68 igual a 112 grados. Es decir, que el ángulo que corresponde es 112 grados. 112 y 68 se encuentran sobre la misma diagonal, es decir, que las funciones trigonométricas nos van a dar los mismos resultados, las mismas cantidades, pero por análisis nosotros sabemos en qué cuadrante se encuentra nuestro vector resultante.
El vector M, magnitud 6.8, ángulo 112 grados, ubicado en el segundo cuadrante, es decir, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Nuestro vector está aquí.